Buenas tardes, tutor. Me presento. Mi nombre es Sergio Armando Medina López. Soy del curso Electromagnetismo, tarea 1 Fundamentos de Campo Electrostático del grupo 2014-24-92 con el tutor John Jairo Leiva. Entonces en este video les voy a explicar el funcionamiento del simulador. Aquí están los procedimientos que hicimos. Hice los recortes de una página llamada Multisim. Me parece muy buena. Ya he trabajado ahí para poder observar nuestras operaciones. Entonces nos piden primero construir un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se le cambia el voltaje. Entonces vamos a ver qué sucede cuando nosotros le cambiamos el voltaje. Como podemos ver, nuestra luminosidad cae. Entre más alto sea el voltaje, más alto vamos a tener luminosidad y nuestro amperaje también va a variar, obviamente, porque todos nuestros cálculos van a variar. ¿Listo? Lo mismo pasa aquí. Si nosotros en el circuito paralelo, digamos, cambiamos aquí a, no sé, a 60, nuestra luminosidad cae bastante. Y nuestro amperaje también, como vimos, bajó a 3. Pero a 120 va a estar a 6 amperios, porque todos nuestros cálculos van a variar. Listo, vamos a mirar nuestra siguiente pregunta. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada ambas bombillas apaguen y si una bombilla está desconectada la otra bombilla permanezca encendida. Entonces esto es un circuito en serie y el otro es un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque dice que si desconectamos una bombilla las dos se apagan. Listo, aquí desconectamos esta otra y las dos se apagan. Y en el circuito paralelo pasa lo siguiente, que yo puedo desconectar esta y esta sigue encendida. O puedo desconectar esta y la otra sigue encendida. O si quiero desconecto ambas. O tengo ambas conectadas, no hay ningún problema. Como pueden ver, aquí tenemos más luminosidad. Ya vamos a ver por qué. Dice, compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Listo, entonces vamos a ver qué pasa. Listo, entonces tenemos aquí nuestras dos resistencias conectadas en serie. ¿Qué pasa? Que nuestro voltaje va a ir decayendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nuestro voltaje cae? ¿Por qué? Cada resistencia tiene 10 ohmios de resistencia, ¿sí? Igual nuestras bombillas. ¿Listo? Nosotros hicimos el cálculo. Ya en el siguiente paso les voy a explicar por qué con la ley de Ohm. Entonces listo, aquí como podemos ver, cada resistencia tiene 10 ohmios, tenemos 120, que estamos, tenemos 3 amperios también, que esos ya los calculamos, ya vamos a mirar por qué. Entonces si nosotros miramos la caída de potencial, de la diferencia potencial en cada resistencia, ¿qué va a pasar? Que como nosotros tenemos 10 ohmios y 3 amperios y estamos buscando el voltaje, entonces pasa que voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces sería 3 por 10, entonces serían 30 voltios de caída, ¿sí? Entonces como podemos ver, aquí ya quedó en 90, porque ya hubo una diferencia de 30, aquí hay otros 30 de diferencia, entonces ya nos quedan 60, aquí ya hay otros 30 y aquí hay otros 30, ¿sí? Entonces ya aquí no nos va a dar nada porque igual aquí ya tenemos ese mismo cable, ya no estamos mirando una diferencia de potencial, entonces ya es cero. Por lo tanto, cada resistencia, incluidos los bombillos, que son resistencias, tienen una caída de 30 voltios, que creo que también ya se va ya con respecto a la pregunta que sigue. Y nuestra corriente también va a variar. ¿Por qué? Porque entre más resistencias haya, también varía todo, ¿sí? Igual pasa en nuestro circuito paralelo. Resulta que si, por ejemplo, yo vengo y miro acá, mi voltaje me va a dar 120 pasando, pero apenas yo agarro la primera resistencia, nos va a quedar un voltaje de 60. ¿Por qué? Porque aquí ya está conectado, digamos, estos dos elementos están conectados en serie. Como podemos ver aquí nosotros tenemos una corriente de 6 amperios, ¿sí? 6 amperios por cada ramal, por cada circuito ramal. Entonces nosotros operamos.
y ya con esta misma operación que hicimos aquí con ley de Ohm, nosotros podemos identificar la corriente. Ya se la voy a explicar en el siguiente paso. Entonces, porque el siguiente paso dice calcular, uy, qué pena, la alarma. Dice calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno paralelo, comparar con los resultados de la medición del simulador. Entonces, como podemos ver, vamos a comparar la intensidad de corriente en un circuito serie y uno paralelo con el simulador. Listo, entonces aquí podemos ver los cálculos que estamos sumando cuatro resistencias en serie, por lo tanto serían 40 ohmios, ¿sí? Porque las resistencias en serie se suman. Entonces aquí es donde hallamos nuestra corriente en todo el circuito. Entonces, como podemos ver, aquí nosotros dividimos. ¿Por qué? Porque intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, vamos a dividir 120 sobre 40, nos va a dar 3 amperios, que son los mismos 3 amperios que tenemos aquí en todo el circuito serie. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver una gráfica de cómo lo hicimos. Aquí primero, para ya la corriente total, este ya es el paralelo, perdón. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Como tenemos dos en serie, la sumamos y después hicimos una operación. Listo, aquí vamos a calcular primero la corriente en cada circuito ramal. Como tenemos 20, tenemos 120 voltios, nos va a dar que la corriente en cada circuito ramal va a ser de 6 amperios, como aquí lo estamos viendo. Y por lo tanto, entonces, I1 y I2, ¿no? Aquí baja I1 y aquí baja I2, 6 amperios por cada circuito ramal. Listo. Perdónenme, aquí está listo. Entonces, esta es la operación para sumar esas dos resistencias en paralelo. Obviamente es 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero esta es una operación más sencilla donde podemos, no sé, operar más rápido, ¿sí? Para que la gente, digamos, no se complique despejando 1 sobre R1, ¿sí me entienden? Listo, entonces aquí esto nos dio R equivalente que nos dio 10 ohmios y nosotros hicimos la adición 12 amperios y vamos a ir a mirar nuestra corriente total, son 12 amperios. ¿Sí? Obviamente tenemos 6 y se suman las corrientes 12. Listo. Ahora dice calcular los resultados. Este es el punto que estamos desarrollando. Entonces dice cuál diferencia de potencial en serie. Listo. Entonces aquí como podemos ver lo que acaba de explicar, la caída de potencial en cada resistencia, que es voltaje, digamos, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Y vamos a hallarla en el circuito paralelo. Entonces aquí ¿qué hacemos? Aquí en pocas palabras, como ya sabemos la corriente total, nos vamos a devolver y vamos a calcular la caída de tensión por ramal. Entonces tenemos que, como tenemos 20 amperios, 20 ohmios a 6 amperios, que ya los conocimos, nos va a dar 120 voltios. Y por cada resistencia nos va a dar 60 voltios, que es precisamente lo que estábamos viendo acá. ¿Cierto? Que aquí nos va a dar los 60. Y aquí pues obviamente ya nos toca hacer la medición acá. Nos va a dar los 120. ¿Listo? Listo. Muchas gracias por su atención. Espero me hayan entendido. Eh, Qué pena con ustedes, pero